El objetivo del siguiente video es explicar el tema relacionado a la congruencia de triángulos. Las habilidades específicas que se abarcan en dicho documento son las siguientes: identificar figuras congruentes en diferentes contextos, aplicar los criterios de congruencia para determinar y probar la congruencia de triángulos. Los conocimientos generales son los triángulos, en este caso el área de congruencia. Los elementos a desarrollar sería la congruencia de triángulos de manera general y aquellos criterios que nos permitan verificar si dos triángulos dados son congruentes. Vamos a iniciar por ahí con la congruencia de triángulos. Se dice que dos o más triángulos son congruentes entre sí si sus ángulos homólogos son congruentes y sus lados homólogos tienen la misma longitud. Es decir, que la razón de homotesia entre estos es 1 y menos 1. Así, por ejemplo, si consideramos el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. Sea el triángulo A'B'C', el triángulo que se obtiene al aplicar al triángulo ABC una razón de 1 y menos 1 con centro en O. Si se cumple que tenemos los siguientes ángulos congruentes: el ángulo A es congruente con el ángulo A', el ángulo B es congruente con el ángulo B' y el ángulo C es congruente con el ángulo C'. Y además tenemos el lado AB es congruente con el lado A'B', el lado BC es congruente con el lado B'C', y por último el lado AC es congruente con el lado A'C'. Entonces vamos a tener objetivamente que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B' y C'. Como nota destacamos que el símbolo por acá destacado se utiliza para representar la congruencia. Tenemos el siguiente ejemplo. Debemos verificar si los triángulos que se muestran son congruentes entre sí. Entonces, vamos a verificar si los lados de ambos triángulos son congruentes y que sus ángulos correspondientes también lo sean. Entonces, podemos notar por acá que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo O. Y podemos notar acá en la imagen que efectivamente se cumple, pues ambos ángulos tienen una medida de 90 grados. Seguidamente tenemos que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo P. En este caso, ambos ángulos con una medida igual a 53 grados. Y por último, la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo Q. En este caso, cada uno de los ángulos mide 37 grados respectivamente. Lo mismo podemos verificar con los lados. En este caso, AB es congruente con OP. Ambos tienen por ahí una medida de 3 centímetros. BC es congruente con el lado PQ. En este caso, tienen una medida de 5 centímetros cada uno. Y por último, AC es congruente con OQ. Tenemos por acá AC, que tiene una medida de 4 centímetros, y OQ, que tiene una medida igualmente de 4 centímetros. Por lo tanto, podemos concluir que el triángulo ABC es congruente al triángulo OPQ. Como nota importante a resaltar es que se debe respetar el orden, pues este se debe mantener de acuerdo con la congruencia de los ángulos de cada triángulo. Es decir, el orden por ahí no puede ser alterado. Vamos a entrar en materia relacionada a los criterios de congruencia. En este caso es para comprobar si dos o más triángulos son congruentes entre sí. Entonces, existen los criterios
de congruencia. Vamos a empezar con el criterio ángulo, lado, ángulo. En este caso, dados dos o más triángulos, estos serán congruentes entre sí si sus respectivos ángulos homólogos son congruentes y los lados comprendidos entre estos respectivamente son congruentes. Entonces, si tenemos los triángulos ABC y PQR, son congruentes si, por ejemplo, el ángulo B es congruente con el ángulo Q, el lado BC es congruente con el lado QR y el ángulo C es congruente con el ángulo R. Por lo tanto, en este caso, tendríamos que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Y tenemos el siguiente ejemplo. Debemos verificar si los triángulos que se muestran a continuación son congruentes entre sí. Ok, podemos verificar que en los triángulos dados el ángulo A es congruente con el ángulo C, pues cada uno de ellos tiene una medida de 60 grados. El lado AB es congruente con el lado BC, es el que está por acá señalado, tienen una medida de 6 cada uno. Y por último, el ángulo B es congruente con el ángulo B, en este caso de 30 grados. Si por lo tanto el ángulo ABC es congruente, el triángulo ABC es congruente con el triángulo CBD. El siguiente criterio sería el lado, lado, lado. En este caso, quiere decir que dados dos o más triángulos, sus respectivos lados homólogos son congruentes. Considerando los triángulos ABC y PQR, podemos denotar por acá que el lado AC es congruente con el lado PR, el lado BC es congruente con el lado QR y por último, el lado AC es congruente con el lado PR. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Y tenemos el siguiente ejemplo. Debemos verificar igualmente si los triángulos que se muestran son congruentes entre sí. Entonces, notemos que el lado AB es congruente con el lado CB. En este caso, miden 10 unidades. El lado AD es congruente con la medida del lado CD. En este caso, tienen una medida de 6 unidades cada uno. Y por último, el lado BD es congruente con el lado BD. Estamos hablando del mismo lado, los triángulos lo comparten. Por lo tanto, es evidente que son congruentes. Así, los triángulos ABC y CBD son congruentes. Viendo el último criterio, corresponde al lado, ángulo, lado. En este caso, dos o más triángulos serán congruentes entre sí si sus respectivos lados homólogos son congruentes entre sí y los ángulos comprendidos entre estos siguen siendo congruentes. Así, si consideramos los triángulos ABC y PQR, si tenemos el lado AB congruente al lado PQ, el lado BC congruente al lado QR y el lado B y el ángulo B congruente con el ángulo Q. Entonces, los lados correspondientes entre sí son congruentes y el ángulo comprendidos entre estos lados también lo son. Por lo tanto, se puede concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Estudiando por acá un ejemplo, tenemos por acá los triángulos y nuevamente debemos verificar si son congruentes. Entonces, en este caso, notemos que
la medida del lado AD, que es igual a 5 unidades, es congruente con la medida del lado CD, también de 5 unidades. El ángulo D, evidentemente, es congruente con el ángulo D, pues ambos tienen una medida de 90 grados. Y por último, el lado DB es congruente con el lado DB. En este caso también tenemos esta particularidad que los triángulos comparten un lado, por lo tanto evidentemente van a ser congruentes. En este caso tienen una medida de 8 unidades. Por lo tanto, el triángulo ABD es congruente con el triángulo CBD.